nombre es Ignacio Baitz Vicente Montes. Y Antonia Silva. y hoy día vamos a hablar sobre el libro Gorgias de Platón. Este libro es un diálogo entre Sócrates, Calícles, Querefonte, Gorgias y Polo, en donde ocurre este diálogo socrático. Claro, y bueno, un tema principal con el que comienzan a hablar es sobre la retórica, que es la que practica Gorgias, pero nosotros principalmente hoy día nos vamos a centrar en el tema de la justicia, la injusticia y el bien y el mal, y también relacionado con la felicidad. Claro, este tema se manifestó más en el diálogo entre Sócrates y Polo. Claro, y bueno, para comenzar, en un momento cuando parten hablando de la retórica, llegan al tema de la justicia, porque, por ejemplo, Sócrates considera que la retórica se puede usar generalmente para generar injusticia, ya que se puede hacer pasar algo falso como verdadero. Claro. Entonces, después Sócrates llega a la conclusión de que es mejor es mejor recibir una injusticia que cometerla. Claro, y esto deja medio perdido a Polo porque él decía, ¿cómo vas a preferir eso? Claro, entonces, bueno, luego el diálogo estriba en Sócrates como a través de ejemplos, tratando de convencer a Apolo de que él está en lo correcto. Y de hecho lo logra, basándose mucho en las definiciones y como definiendo qué es algo peor y qué es algo feo. Al final terminan diciendo de que algo es más feo que otro cuando lo supera en dolor o en daño. Y bueno, después, como sigue este diálogo, dicen que cometer la injusticia va a causar más dolor y más daño que recibirla. Y por ende, al final va a ser peor causar la injusticia que recibirla. Claro. Y bueno, también, bueno, ahí viene también el tema del bien y el mal, Sí, y que el bien sería como obrar como con justicia, como dice Platón, o sea, perdón, Sócrates, y el mal sería como lo contrario, completamente lo contrario. Y ahí también viene el tema de la felicidad, que lo toca mucho Sócrates, y que también lo toca en otros libros como La República, y que hace referencia a que uno es feliz cuando obra justamente. Y eso llevándolo como hoy en día, como que es como bastante, no sé si ambiguo, pero como que no sé si se podría aplicar hoy día, porque por ejemplo, bueno, está mucho el tema de la moral y Sócrates siento yo que lo ve como todo desde la moral. sí. Entonces, claro, uno es feliz moralmente si actúa bien, pero en la práctica, por ejemplo, alguien que roba obtiene el beneficio material y eso, claro, todos sabemos que no está bien, pero al mismo tiempo le da una utilidad de eso, porque con eso puede vivir hoy en día, etcétera. Es verdad eso, sí, Sócrates siempre va de que lo bello al final va en lo moral. Por eso también después habla de que es mejor ser como culpable de algo y hacer el castigo que no hacerlo. Algo Claro. que también deja mal a Polo, pero al final, al haber justicia, como lo justo es bello, lo justo va a ser el bien. Mm. Y ese bien va a ser beneficio, pero al alma. Claro, entonces como que toca todo mucho con el alma y, y por ejemplo, bueno, era otra época, pero verlo hoy en día es como de la visión de Sócrates puede que sea como muy antiguo, como... Sí, es como un poco controversial porque Sí, adaptándolo ahora hay muchas cosas que dependen para ver si algo es bueno claro, o es no, malo. no hay como nada absoluto, entonces No. como... Es como el gran problema que pueden tener como los diálogos socráticos. Bueno, son muy importantes en sí, porque claro, Sócrates fue como el, digamos, como los primeros filósofos importantes, pero quizás quedó como muy en el pasado ya, como Claro, que... quizás en ese tiempo moralmente, claro, cometer una injusticia era mejor que cometerla, pero hoy en día nadie prefiere que lo choquen antes de chocar. Sí, Sí, claro. o sea, uno prefiere como hacerle daño a alguien antes que recibirlo. Sí. O sea, o daño en el sentido de cometer una injusticia más que nada. Ujú. Por ejemplo, nadie quiere que le roben. Uno, en ese No. sentido, si uno se ve como Obvio. como una situación extrema, prefiere robar antes que lo roben. Claro. Sí, es una mentalidad completamente distinta. Sí. Piensa en el año que se escribió esto y Claro, piensa... son ¿cuántos años? Más 2400 años. Sí, Entonces, como eso pasa un poco con el diálogo, pero aún así encuentro igual como interesante el análisis que se hace, sí, pero y bueno, muchas veces esto como que ha influenciado a otros filósofos y que le da como una visión más moderna, por así decirlo. Y,
Pero y la felicidad en general, yo creo también tiene que ver mucho con la persona, porque, por ejemplo, También es subjetivo eso. es muy subjetivo, porque, claro, por ejemplo, un ladrón, volviendo al tema, puede que sea feliz robando, sabiendo que no está bien, pero le da felicidad porque puede vivir con ello. En cambio, una persona que trabaja honradamente, digamos que obra justamente, también puede ser feliz. Entonces depende mucho de la persona y de la situación también. No se pueden meter a todos como en el mismo saco. Claro. Así mismo. Depende del contexto de cada uno. Sí, Aparte que él también habla de que el que es sancionado justamente va a padecer algo beneficioso, es decir, algo bueno. Pero eso también depende, porque, sí, por ejemplo, si uno pone a un psicópata en la cárcel, no quiere decir que cuando se le sancione justamente, no cuando salga va a significar que va a ser otra persona, sino que puede seguir siendo el mismo psicópata y va a Claro. cometer Sí. lo mismo. Es que la gente hoy en día no ve la utilidad de estos castigos y tampoco ven como lo terrible o la desgracia, como dice Sócrates, que hace vivir con un alma perjudicial, Claro. como a sí mismo. y bueno, también un poco el tema de la felicidad puede depender, bueno, además de que depende de cada persona, puede depender de cada cultura. Sí, es verdad. Y un poco, bueno, Sócrates pensaba como esto como universalmente, pero en general todos sabemos que depende, hay culturas que son felices con poco y hay otras que son, por ejemplo, ya más la norteamericana, que le gusta el lujo, todo eso, como que buscan eso. Y al final, ¿dónde queda la justicia ahí? La justicia, claro, queda si uno lo logra ese medio honradamente o digamos por la forma sucia, pero hasta ahí nomás llega. Sí, porque al final, bueno, como ya lo han dicho harto, esto es subjetivo, no puedes comparar una cosa con otra, son mentalidades completamente distintas. Sí, Distintas en lugar, distintas en época, distintas en contexto. Por eso es difícil como comparar y llegar a una verdad absoluta. sí. Esto que dice Sócrates es una de las tantas visiones Mm. sobre la justicia, la felicidad y el bien. Pero hay Millones, millones o sea, más. por cada ser humano tienes una al final. Claro. Y bueno, eso sería todo. Sí. Un gusto que lo hayan escuchado. Denle like, compartan y nos vemos en la próxima. Esperemos que les haya gustado y muchos saludos. Que Que estén estén súper súper. bien. Chao.